Pues buenos días. Os hemos convocado aquí en el inicio ya casi de la actividad parlamentaria, porque precisamente al inicio de la semana el primer Consejo de Gobierno fue en relación con la autorización de una nueva parte de los PIGA que tiene Amazon Web Service planificados en Aragón. Aprovechando esa circunstancia y dentro de nuestra política constructiva y de aportación de sugerencias, queríamos hacer una serie de consideraciones de cómo entendemos que este proceso de implantación de centros de datos debe avanzar o debe reflexionarse sobre el mismo. Sabéis que aquí ya se anunció una comisión de estudio sobre los centros de datos que no se llegó a materializar precisamente porque finalizó la legislatura anterior. Y nosotros sí que estamos insistiendo siempre que los centros de datos pueden ser una oportunidad o pueden ser un grave problema, depende cómo se traten y depende cómo se proceda a su ordenación. La realidad es que estamos viendo que son grandes consumidores de recursos de electricidad, de agua, de suelo, y que debe estudiarse en qué compensaciones, analizarse caso por caso de cada centro de datos, la implantación, sus circunstancias territoriales concretas, de si dispone realmente de agua en ese entorno, si va a perjudicar a las poblaciones o no, si va a perjudicar a otras actividades económicas, es decir, si el recurso agua está realmente disponible para ellos, igual que el recurso de energía con los accesos a la red. Y esa valoración, decimos caso por caso, en nuestro planteamiento de política autonómica que creemos que defendemos nosotros, pero que es compartido ampliamente por la mayor parte de las formaciones políticas, ese planteamiento de cohesión territorial, de vertebración del territorio, creemos que también debe implicarse tanto en la ubicación como en las compensaciones a exigir en esa negociación para las implantaciones de los centros de datos. Y me estoy refiriendo clara y directamente, por ejemplo, al centro de datos anunciado en la Puebla de Híjar, que no es de los que se autorizaron el lunes. Imaginamos que su PIGA irá un poco más tarde, porque la declaración de interés autonómico se produjo no hace muchos meses, pero que queremos hacer las sugerencias de cómo, por ejemplo, este PIGA en la Puebla de Híjar podría, en una negociación certera desde el Gobierno de Aragón, podría contribuir a las políticas de cohesión territorial y de vertebración de la comunidad autónoma que dice defender el Gobierno autonómico. Por ejemplo, sabéis que este PIGA, propio Amazon lo anunció, incluye una elevación de aguas del Ebro, en la margen derecha, que es una reivindicación histórica de todo el sector primario de la zona y también de mucha industria. También mencionó la propia empresa, que hemos de decir que es una de las multinacionales con mayor facturación del mundo. O sea, no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de una empresa con grandísima capacidad económica, como demuestran las inversiones que ha anunciado. Bueno, ella misma anunció que también crearía en Aragón una fábrica de servidores que podría dar empleo a unos 1.100 personas, y todo este conjunto podría articularse precisamente en una propuesta que es la que nosotros queremos trasladar. Nosotros proponemos que por ejemplo, la fábrica de servidores que plantea hacer Amazon en Aragón se ubique en el entorno de la localidad de Andorra, de la comarca de Andorra, precisamente para contribuir desde el Gobierno autonómico, desde la política autonómica, a ese proceso de transición tras el cierre de la central térmica de Andorra, que estamos viendo que no acaba de fructificar y no acaba de prosperar. La ubicación de esa fábrica de servidores en ese entorno de las comarcas norte de la provincia de Teruel precisamente contribuiría a paliar y contribuiría de manera muy significativa a paliar esa falta de empleo que se está produciendo en lo que podríamos casi conocer como una fallida transición justa, al menos de momento. Y si se retrasa mucho más, será una fallida completamente. Pero, en segundo lugar, por ejemplo, la necesaria elevación de aguas del Ebro para proceder a la refrigeración de estos centros de datos debe aprovecharse para que esa elevación de aguas sirva a todo el polígono supracomarcal que se ha decidido crear en la Puebla de Híjar, y a su vez también para satisfacer muchas de las necesidades que viene reivindicando el sector primario para establecer un sistema de riegos de alta eficiencia técnica, obviamente, pero de riegos en la margen derecha, que es la gran olvidada, y esta zona, precisamente el Bajo Aragón histórico, es un área primordial y con capacidad tanto por condiciones climáticas como por calidades del suelo para realizar una agricultura altamente rentable.
También tenemos, por ejemplo, la reivindicación que hemos planteado ya alguna vez en alguna iniciativa de la exigencia de la transferencia de conocimiento hacia estas empresas del sector tecnológico, de transferencia del conocimiento hacia Aragón, para que no se quede simplemente en una implantación de grandes granjas de servidores, pero que no aporten nada a la comunidad. Nosotros creemos que es exigible una transferencia de conocimiento que lleve a la creación de un ecosistema tecnológico. Bueno, pues bien, esa transferencia de conocimiento creemos que se debe hacer mediante la constitución de empresas mixtas entre Amazon Web Service y el Gobierno de Aragón u otras empresas también tecnológicas, y proponemos que su ubicación se realice en Tecnopark, aprovechando precisamente la proximidad al polígono de la Puebla de Híjar. Es decir, ubicar ese área de desarrollo tecnológico en Tecnopark. Algo así parece deducirse de la intervención que hizo el presidente en la sesión de investidura, donde dijo que crearía 3 polos tecnológicos en Aragón: el Data Alerta, uno en Hualca y otro en Tecnopark. Bueno, pues sugerimos que esa transferencia de conocimiento, esas empresas mixtas se ubiquen en Tecnopark. Y finalmente, la presencia de una empresa de este tipo y una inversión de este tipo también debe servir para avanzar lo más aceleradamente posible en conseguir un territorio competitivo mediante la construcción de la autovía A68, que es una reclamación también histórica que se podría estar construyendo ya. Es imprescindible para que el territorio tenga capacidad de atracción hacia el sector empresarial, y a su vez también crear la plataforma ferroviaria en el propio polígono de la Puebla de Híjar. Es una plataforma ferroviaria que ya estaba planificada. Bueno, pues esas 2 acciones deberían acelerarse precisamente por la anunciada presencia de este centro de datos. Así que, en definitiva, creemos que aportamos 4 propuestas de negociación para que la ubicación de un posible centro de datos en la Puebla de Híjar sea realmente coherente con la política del Gobierno autonómico. Y también nos gustaría hacer una referencia final a que todo el proceso, por ejemplo, lo vimos el otro día con la aprobación del PIGA del lunes. Todo el proceso de aprobaciones sucesivas de estos PIGAs necesariamente debe dotarse de mayor transparencia hacia la ciudadanía de los acuerdos que se toman. Se nos comunica que se están aprobando PIGAs, pero realmente no se puede acceder a los contenidos de los PIGAs. No sabemos si hay algunas contraprestaciones, no sabemos si se está negociando realmente esa implantación. ¿Qué es lo que recibe Aragón de todos aquellos recursos, importantísimos recursos que parecen demandar estas empresas? Pedimos que haya una mayor transparencia en los contenidos de todos estos acuerdos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Sí.